Ex mujer de Van der Bruele, que debe tener su mirada, supongo, de indignación por la liberación un poco estrambótica de Amadou Oudou. La voy a saludar. Está Laura. Laura, te saludo, buenas noches. Te voy a pedir que me esperes un segundo, así terminamos de analizar lo que está planteando Martín Tetaz sobre la salida, el dilema de la economía y la salud en el tema coronavirus. Gracias por esperarnos, ¿eh? No, por favor, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Martín. Vos sabés que Tomás Puello publicó hace un par de semanas un artículo muy interesante en Medium en el cual mostró el cuadro que tendrían que mirar todos los decisores de políticas públicas, el costo-beneficio que habría que hacer para decidir concretamente la magnitud y la forma en que se sale de la cuarentena. Porque no es cuarentena sí o cuarentena no. Acá lo que estamos discutiendo es cómo empezamos a abrir la canilla, de qué manera, en qué lugares. Y ese análisis costo-beneficio tiene dos variables claves. Una tiene que ver con la tasa de contagio, el famoso RO. Ahora todos somos expertos en epidemiología, ¿viste? Sí, los epidemiólogos nos enseñaron que hay una variable clave que es la cantidad de personas que contagia cada uno de los enfermos en una semana durante su ciclo de enfermedad, y ese es el famoso RO. No tiene el mismo RO todas las actividades, depende de la distancia social que tengan las actividades. Entonces, hablaba con Rubinstein el otro día, me decía, no es lo mismo volver en una actividad de alto distanciamiento social que volver en un cine, claro, que probablemente no pueda volver en mucho tiempo porque están pegadas las personas. Entonces, por ahí pueden volver actividades que tienen un RO relativamente bajo, pero que tienen mucho distanciamiento social y alto impacto en la economía. Por ejemplo, tenemos un cuadro, no sé si está la placa en vivo para mostrarla, pero Esteban Domecq de INVEC acaba de hacer un cuadro en el cual muestra las principales actividades de la actividad económica que se ven impactadas negativamente por la cuarentena. Entonces, mira, industria manufacturera, 141 millones de dólares por día, cuando la cuarentena es bastante dura. El comercio, que obviamente es uno de los más afectados, 144, casi 145 millones de dólares por día. Pero tenés la construcción, por ejemplo, 28, casi 29 millones de dólares por día parado, y la construcción tiene buena parte de su actividad al aire libre, con distanciamiento social, podría volver. En otras regiones el comercio, nosotros pensamos en el comercio del área metropolitana de Buenos Aires, pero en el interior del país la gente va en bicicleta a comprar y van en bicicleta los propios que pueden trabajar en el local a atenderse, claro, también. Claro. Hay un montón de pueblos que tienen 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. Escaso comercio en general. Hoy están cerrados, no tienen ningún caso reportado. O sea que la chance de que se desparrame el virus ahí es muy baja, y como contrapartida la posibilidad de recuperar la actividad económica es bastante alta. Yo creo que deberían analizar ese tipo de cosas, ¿no? A la hora de relajar la cuarentena. Esa es la discusión. Avancemos con, lo proponía Rubinstein el otro día, testeos masivos, distancia social alta, más controles, probablemente el barbijo, algunas cosas más, y empecemos a desarmar la bomba atómica esta en la cual nos metimos, que cortamos un cablecito y parece que explota todo. Empecemos a desarmarla, tenemos que empezar a recuperar la economía, cuidando la salud, por supuesto, pero no podemos dejar que el remedio termine matando al paciente. Muy bien, Martín, muy interesante. Laura Muñoz, ¿cuál es tu mirada sobre la libertad? Bueno, en realidad la prisión domiciliaria de Amadou Oudou, que decidió el juez obligado 10 días después de habérsela negado. La verdad que es indignante, y para mí no tiene ninguna explicación, porque que el juez obligado nos diga que lo manda ahora a la casa porque hay una pandemia, antes también la había. Igual eso no es una explicación de por qué no tiene que seguir cumpliendo su pena. También dijo que porque la pena era baja. Bueno, yo estoy de acuerdo, la pena es baja. Para un hombre que se robó la máquina de hacer billetes de un país, la pena es baja. Deberían revisar las penas. No porque la pena es baja, entonces lo mandan a la casa, y seguramente es todo un paso de darle la libertad. Me parece que usan estos momentos, ¿no?, de tanto horror, de desastre mundial, para mostrar lo peor, la parte más mezquina del ser humano. Y estos son momentos donde hay que mostrar la integridad, y la moral y la justicia son parte de nuestra integridad como personas. Me parece que la justicia, encabezada por el juez obligado, está mostrando su parte más vil y más oscura. ¿Qué te pasa con estas cosas? Obviamente todo el mundo está preocupado por el coronavirus y va a estar muy preocupado por su integridad. Pero ¿qué te pasa con estas cosas? ¿Te desalientan? ¿Te arrepentís de haber hecho lo que hiciste, que fue denunciar toda una trama de corrupción? La verdad es que cada vez me doy cuenta que somos un país muy maduro,
muy inmoral, muy injusto, ¿no? Y la verdad que el 14 de marzo, que fue el día de mi cumpleaños, se cumplieron 10 años en el que yo estoy metida en este tema, luchando por decir la verdad y luchando por la justicia para todos y por el bien común. Y me causa mucha desilusión que después de todo lo que pasé en estos 10 años, que fueron cosas tremendas, y después de haber llegado al juicio y después de haber hecho justicia porque fueron condenados los culpables, hoy terminamos así. Y me da mucha pena que hoy la gente haya vuelto a elegir ese mismo gobierno corrupto, ese mismo gobierno kirchnerista, que en particular en mi caso, ¿no? Fue el que llevó a todos estos ladrones a apoderarse de todas estas cosas que son de los argentinos. Me da muchísima pena también por Formosa y por todos los formoseños que hoy ven a la persona que les arrebató el dinero tan necesario para su subsistencia, porque es un pueblo muy pobre, que está en su casa cenando con su familia cuando no se lo merece. Cada uno se merece la consecuencia de los actos que hace en la vida. Si vos actúas mal, mereces una pena. Y si vos actúas bien, mereces un premio, o mereces la libertad, o mereces paz. Bueno, en este país cada vez más vemos que las cosas están invertidas. A mí me da mucha tristeza. Igualmente en este momento tan especial de la pandemia, es como que mi energía está puesta en otras cosas. Claro. Por eso me parece... Sí, por eso yo quería llamarte, hacerte dos preguntas y que el tema no... contribuya un poco para que el tema no se olvide. Gracias por atendernos, Laura, gracias por atendernos. Te vamos a llamar en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos Cuídense, quédense en casa. A todos. Sí, hablemos. Volvemos. Enseguida volvemos.